Hola amigos, ¿qué tal? Saludos. En este vídeo vamos a ver cómo se realiza un dispositivo para cortar la corriente de carga a una batería una vez que esta batería se ha cargado. El dispositivo consta principalmente de un relé y una resistencia variable, aunque también le vamos a añadir dos diodos LED para comprobar que la batería está cargando, y además con el segundo diodo LED veremos cuando el relé se ha activado y la batería está cargada. Aquí tenemos el esquema del circuito, donde podemos ver que tenemos un relé, la bobina que vendría aquí, aunque no está marcada. Esta sería la bobina. Entre este punto y este punto está la bobina. Este sería el contacto común, un contacto normalmente cerrado y el contacto normalmente abierto. Vamos a marcarlo para que tengamos la idea un poquito más clara. Este contacto está cerrado. Ahí está. Está cerrado. Y lógicamente este está abierto. El común normalmente cerrado, y cuando se activa el relé, este contacto se mueve y hace contacto con el normalmente abierto. Entonces aquí tenemos la entrada positiva del cargador viene hacia la bobina del relé y hacia el contacto común. El contacto normalmente cerrado va hacia la bobina, hacia la batería y hacia un diodo LED que, aunque aquí pone rojo en inglés, pero puede ser de cualquier color. Entonces, cable positivo del cargador hacia la bobina del relé y hacia el contacto común. La salida del contacto común hacia la batería y hacia el diodo LED rojo, que está encendida, está encendido cuando está cargando, y una vez que se carga se enciende este LED azul. El LED rojo también seguirá encendido, puesto que seguirá alimentado por la batería. Entonces hemos visto la entrada de positivo a bobina y común, la salida a LED rojo y a batería, y la entrada negativa pues va directamente a la salida, también hacia la batería, viene hacia una resistencia variable. Con esta resistencia variable logramos regular la tensión hacia el relé. Quiere decir que si el relé funciona a 12 voltios, pero le añadimos una resistencia variable, pues aumentamos la tensión de activación en el relé. O sea que en vez de activarse con 12 voltios, pues puede llegar a activarse con 13, 14 o 15 o la tensión que deseemos, pero lógicamente en el margen de la tensión de carga de una batería. Entonces aquí tenemos una resistencia variable de 5 kiloohmios, aunque en el montaje se le ha cambiado, en el montaje que he hecho anteriormente de forma experimental, la he cambiado por uno de
una resistencia variable de un K, de 1 kilo ohmio, y va bastante bien puesto que el recorrido es más largo. Con la de 5, no exactamente 5, 4,7, pues el margen es muy corto. Entonces con la de 1 el margen de variación es un poquito más largo. Y después también en el polo negativo pues tenemos una resistencia de 1K, de 1 kilo ohmio, de 1/4 de vatio, pequeñita, que nos sirve para conectar a los dos relés a la vez. Aunque quizás lo más correcto sería colocar una de 680 kilo ohmios ohmios para cada uno de los LED. Pero respetamos el esquema y la verdad que funciona bien. Sí que varía un poquitito el brillo, pero no tiene importancia. Entonces, repetimos: entrada de positivo, bobina y común, y la salida a batería positivo y LED rojo. Y entrada de negativo directamente a batería, a la resistencia variable para regular la tensión de funcionamiento de la bobina, y una resistencia de 1K para conectar los dos diodos LED. Una vez que se ha alcanzado la tensión de regulación, por ejemplo pueden ser 14 voltios o 13,5, una vez que se alcanza esta tensión, el relé se activa, el contacto común, o sea de común a NC, se mueve hacia NO, con lo cual la corriente deja de pasar hacia la batería. Ya la batería está cargada, deja de pasar hacia la batería y el contacto común alimenta el diodo LED azul. Con lo cual, al encenderse el diodo LED azul, vemos que ya la batería está cargada, puesto que el relé se ha activado y ha abierto el contacto que va por donde va la corriente de carga. Aquí vemos el relé, que en este caso es distinto del que viene, del esquema que viene en el dibujo, puesto que aquí tiene un contacto central, pero el funcionamiento es exactamente igual. Estas son las dos conexiones de la bobina: el contacto cerrado, contacto común y contacto abierto. Vamos a colocar aquí el relé, que esto nos ayuda, aunque le vamos a colocar un papel vamos a quitarlo antes, ahí, para las salpicaduras de estaño, que es mejor. Entonces, primeramente vamos a realizar la conexión cable de entrada del cargador, bobina y contacto común. Estañamos. Y ahora completamos ahí. Hemos conectado la bobina y el contacto común. O sea, hemos realizado esta conexión: bobina
y contacto común. Ahora vamos a realizar la conexión de salida en el contacto normalmente cerrado y el LED rojo también. Cable positivo del diodo LED y cable de salida de carga hacia la batería. Aquí en el contacto cerrado. Ahí está realizada la conexión. Hemos realizado la conexión diodo LED y cable de salida a la batería. A continuación vamos a realizar la soldadura del diodo LED azul. Repito que aunque aquí en el esquema viene LED azul y LED rojo, pero se pueden poner de cualquier color. Ya está colocado el diodo LED azul. Tenemos colocado el diodo LED azul y ahora a continuación vamos a soldar la resistencia variable, que en este caso es de 1K. Utilizaremos el contacto central y uno de los dos contactos laterales. El contacto central lo conectaremos a la conexión de la bobina. Ahí tenemos la conexión del contacto central de... Vamos a quitarlo. Y ahora lo vemos. El contacto central de la resistencia variable. Vamos a dar la vuelta para realizar ahora las conexiones. Hemos conectado esta conexión al contacto central y la bobina del relé. Ahora debemos conectar cable de entrada y de salida negativo a la batería, cable de entrada negativo, salida a la batería y conexión a la resistencia variable y a la resistencia de 1K. Ya aquí
lo tenemos preparado. Cable de entrada y salida negativo y la resistencia de 1K, 1000 ohmios. Esto iría soldado a el terminal izquierdo de, vamos a doblar un poco para que se vea mejor, ahí, al terminal izquierdo de la resistencia variable. Quizás estéticamente no sea lo más correcto, pero para este tipo de montajes nos puede servir. Y ahora, por fin, puesto que ya hemos conectado cable negativo hacia la resistencia variable, también el cable que va a la resistencia, o sea, no el cable, sino la resistencia, diríamos, la punta de la resistencia, esta que está aquí, es este tramo. Y ahora solo nos queda conectar la salida de la resistencia a las dos puntas negativas de los diodos LED. Soldamos y el circuito está terminado. A continuación vamos a probar el circuito teniendo en cuenta que hemos tenido que unir esta punta con el negativo, puesto que en el esquema original venía, pero para algunas resistencias variables es necesario, pero no para otras. Depende de la resistencia del relé. En este caso hemos realizado este puente desde la resistencia variable hasta el polo negativo. Y vamos a realizar la conexión para que veamos el funcionamiento. Vamos a utilizar una fuente de alimentación para ver a la tensión que corta. Cable de entrada positivo, cable de entrada negativo. Vamos a colocar el multímetro a la salida. Vamos a esperar un poco. Ahora mismo no hay tensión, puesto que el relé ha cortado. Ahí está, 1360, está cargando, quiere decir que
el relé corta sobre los 14 voltios. Ahí está. Ahora mismo ya no hay tensión, o sea, la batería no estaría recibiendo carga. El LED rojo estaría encendido también, puesto que quedaría encendido por la batería. Aquí regulamos la tensión de carga. Vamos a quitar el multímetro, colocamos la batería la tensión ha bajado, puesto que la tensión de la batería es más baja que la fuente de alimentación. La tensión ha bajado y por consiguiente el relé empieza a cargar. Aquí tenemos otro montaje realizado en placa y con diodos LED rojo y azul también de 3 milímetros. Está regulado aproximadamente sobre los 13 voltios para que corte la carga a la batería. Lógicamente, como la tensión de batería es 12, 20 o 12, 21 voltios, pues está encendido solo el LED rojo, con lo cual está cargando. Cuando la batería llegue aproximadamente a los 13 voltios, que es la tensión a la que está regulado el relé, pues se encenderá el LED azul, con lo cual dejará de pasar corriente a la batería y veremos que la batería está cargada. Debo decir que el dispositivo que anteriormente montamos, los diodos LED, son de 3 milímetros y los de la placa son de 5 milímetros. También quiero decir que este dispositivo, aunque muy útil, pero sí que es un poco complejo para regularlo a una tensión un poquito, que sea muy exacta. Entonces, en adelante realizaremos otro montaje parecido, pero cuya regulación se llevará a cabo a través de un transistor, con lo cual la regulación será bastante más exacta. Espero que os haya gustado el vídeo y, como siempre, gracias por vuestra atención.